Muy bien, les decía el jueves pasado que hoy por hoy, hay mucha confusión doctrinal. Mucha confusión. Doctrina tiene que ver con la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Hay mucha confusión doctrinal y hay confusión tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia local. Y que entonces el estudio de la carta a los romanos es una tarea imprescindible para el cristiano. La carta a los romanos tiene mucho que decirle y tiene mucho que enseñarle al cristiano de hoy, a la iglesia de hoy, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a cuestiones prácticas. El jueves pasado leímos del 1 al 17, que ahorita vamos a volverlo a hacer y que es nuestra meta. Vimos que no pudimos avanzar, pero vimos en el versículo 1 que Pablo se presenta como siervo. Versículo 1 de Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo se presenta como siervo. En otras versiones se presenta como esclavo de Jesucristo. Y dijimos, ¿verdad? Al micrófono. Y dijimos en el estudio anterior que un esclavo es una persona que pertenece a otra persona. Un esclavo era una persona que pertenecía, su dueño era otra persona. Por consiguiente, un esclavo no tenía derechos, no tenía independencia, no tenía independencia en su voluntad. Entonces, cuando Pablo dice: soy siervo de Jesucristo, soy esclavo de Jesucristo, como la versión antigua lo dice, pertenezco a Jesucristo, me debo a Jesucristo. En la carta a los Corintios, Pablo les enseña a los corintios: ¿no sabéis que no sois vuestros? O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros. Y esto es algo práctico que también tiene que ver con la fe y que tenemos que entenderlo, asimilarlo, pensarlo, analizarlo, pedirle a Dios en oración convicción, porque todavía muchas cosas, todavía depende de nosotros, no del Señor. ¿Sí o no? Entonces, en ese mismo versículo, el apóstol Pablo dice llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Llamado. Pablo llegó a ser apóstol por llamamiento de Dios, por llamamiento de Cristo, no por una declaración de una jerarquía eclesial o de una jerarquía doctrinal o de una jerarquía denominacional, por Jesucristo. Ahora, ¿qué es un apóstol? Fíjense que un apóstol es un enviado. No lo conceptúan así los que se llaman apóstoles hoy, o a los que las iglesias les llaman apóstoles. Muchas veces el apóstol es el jerarca de los jerarcas. Hoy, ¿verdad? Por eso les digo, hay mucha confusión en la iglesia, tanto fuera como adentro. Hoy el apóstol es la autoridad máxima. Hoy el apóstol es el que tiene la última palabra. Hoy el apóstol es el que, pero bíblicamente, apóstol es el enviado. Es a lo que en tiempo pasado
en la época de las misiones, otro fenómeno, ¿verdad?, que ya desapareció hoy. Nadie quiere irse de misionero hoy, o de misionera. Ya desapareció. Era muy parecido a ser misionero o misionera. Eso quiere decir apóstol, ¿verdad? Entonces depende mucho a qué enciclopedia se arrime usted o se acerque o consulte usted. Depende mucho a qué diccionario consulte usted, ¿verdad? Entonces, la tercera cosa que vimos, dice apartado para el Evangelio. Pablo en el mismo versículo 1 dice que fue apartado para el Evangelio. Y eso lo explicamos. Entonces vamos a leer otra vez de los versículos 1 al 17 y vamos a empezar nuestra reflexión en el versículo 2, paso a paso. Romanos 1, del 1 al 17. Vamos a pedirle a alguien que tenga Biblia y que pueda leer fuerte, en voz alta, por favor. Por favor, hermano Ignacio, háganos el favor de leer. Y sigamos con la vista. Romanos 1, del 1 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, y de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces, regresemos, empecemos, entremos al estudio y con el versículo 2. Con el versículo 2, que para entender la expresión tenemos que recordar lo que ya vimos en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. 3, apartado para el Evangelio de Dios. Y entonces entra el 2, que él había prometido antes. ¿Quién había prometido antes el Evangelio? A ver, otra vez. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol.
apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes. Vean, exacto, vean qué interesante. Que Él había prometido antes. Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, todo el tiempo atrás, antes del nacimiento, antes de la crucifixión, antes de la resurrección, todo, miles de años antes. Dios había anunciado previamente, había prometido lo que se conoce como buenas nuevas. Buenas nuevas. O sea, ¿cuáles son las buenas nuevas? Nacimiento, pasión y muerte de Jesucristo, resurrección, así como el hecho de que por la fe en Él, en Cristo, hay perdón de pecados y vida eterna. La primera promesa del Evangelio está en Génesis. Busquen por favor y alguien léalo fuerte, Génesis 3:15. Ahí tenemos la primera promesa del Evangelio. Alguien que lea, por favor, Génesis 3:15. ¿Qué dice? Rapidito. Porque, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Fíjense que el pasaje habla de la rebelión de Adán y Eva, habla del pecado de Adán y Eva, habla de cómo le abrieron la puerta a Satanás, como muchos creyentes hoy le abren la puerta a Satanás. En lugar de Eva haber dicho, ¿verdad? Te reprendo, Satanás, ¿verdad? Yo tengo que obedecer a Dios y Dios me dijo. Y Adán, ¿verdad? En lugar de complacer a su señora, hubiera dicho, pues, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios y tomar la autoridad de Dios. Ellos cayeron y se desarrolla todo eso, lo que Dios le dice al hombre, lo que Dios le dice a Eva, lo que Dios le dice a la serpiente, y luego dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás, está hablando de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, ¿verdad? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás. Dicen que por eso hoy la serpiente se arrastra, aunque de vez en cuando esté enojada, ella se levanta y le ataca a usted, ¿verdad? Se para o se levanta, ¿verdad? De la cola hacia la cabeza y no te deja pasar, ¿verdad? Entonces, polvo comerás todos los días de tu vida. Fue la sentencia a Satanás, a la serpiente, ¿verdad? Y ahora el 15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Satanás y la mujer. Es bien interesante, todas las mujeres importantes del Antiguo Testamento fueron estériles. Sara, estéril. ¿Quién sigue después de Sara? ¿Ana? No, Ana no. Bueno, ahí luego lo buscan. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Hay alguna idea? ¿No les dé pena? Y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. Una herida en la cabeza es mortal. Por eso los motos y los que andan en moto se ponen casco. Por eso los que están en construcciones se ponen cascos, ¿verdad? Protegen la cabeza, porque el brazo, puedes vivir hasta sin un brazo, pero no puedes vivir sin la cabeza, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza, una herida de muerte, dice en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Eso no es una
herida de muerte. Esa es la primera. Este es el prototipo del Evangelio. No es el propósito, ¿verdad? La explicación. Estamos viendo que Él había prometido antes, que Dios había prometido antes. Por lo tanto, no voy a profundizar ni voy a dar mayor explicación. Pero otro pasaje que vamos a ver, que Él había prometido, nada más para que ustedes sepan, está en Éxodo 12:1. Versículos por razones de tiempo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal mes entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esto se conoce, ¿verdad?, como el cordero pascual. Esto se conoce como la institución, cuando se instituyó la Pascua, ¿verdad? Y el resto del pasaje, hasta el 18 y más adelante, cada familia tenía que tener un cordero sin defecto, no ciego, no manco, no cojo, no lleno de parásitos, sano, sacrificarlo, su sangre ponerla en los marcos de las puertas, para cuando viniera, acuérdese, la muerte de los primogénitos, pasara de largo, no muriera, ahí hubo vida. Es otro prototipo del Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice: ahí viene, el que viene caminando, el que viene hacia nosotros, el que viene hacia el Jordán, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Estamos viendo la palabra del 2, que Él había prometido antes. Vean otro pasaje, por favor, un poquito más adelante. Si alguien lo encuentra rápido y puede leerlo rápido, pues haga el favor de leerlo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, también son muchos versículos, pero no vamos a detenernos en todos, ¿verdad? Isaías, por ejemplo, en ese pasaje empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio es un anuncio evangelístico, diríamos hoy, ¿verdad? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿quién se ha sostenido en el brazo de Jehová? ¿Cuál es el brazo de Jehová? Jesucristo, el Evangelio. ¿Quién se ha sostenido en su brazo? Hoy la gente cristiana, usted, si es cristiano, sosténgase en el brazo de Jehová, sosténgase en Jesucristo. Pero no diga amén, porque a la hora de la verdad, sosténgase. Aquí es fácil decir amén, pero cuando la cosa no sale como quiero, cuando la cosa está mal, sosténgase, es lo que está diciendo. Subirá cual renuevo delante de él. Todos sabemos lo que es un renuevo. Usted corta un arbolito, una planta, ¿verdad? Y de repente hay un renuevo, ¿verdad? Hay un renuevo. Como raíz, dice, de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos sin atractivo. Sin atractivo. Dice Josefo, uno de los contemporáneos del Señor Jesús, historiador, testigo de la crucifixión, que era una bola de carne hinchada, herida, ensangrentada, no se podía reconocer, ¿verdad? La película Jesús,
no sé si usted tuvo la oportunidad de ver, muy cruda, ¿verdad? Nosotros, algunos hermanos y yo la trajimos en premier a Cancún. No sé si usted se acuerda. ¿No estaba usted todavía, doña Aurea? No, ¿verdad? Impresionante película. Impresionante. La gente no aguantaba, ¿verdad? Impresionante. Cruda. Es lo que está diciendo este pasaje: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Pero, mire el versículo 4, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades. O sea, de verdad, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, etcétera, etcétera. Y así usted puede seguir leyendo por lo menos 12 versículos. Entonces, que él había prometido antes. Ya le di 3 ejemplos: Génesis, Éxodo e Isaías. Aunque hay otros, pero por el tiempo, ¿verdad?, no lo vamos a ver. Ahora, sigue diciendo, si regresamos a Romanos, sigue diciendo el versículo 2 de Romanos capítulo 1. Dice que él había prometido antes, hasta ahí leímos, por medio de por sus profetas. Los profetas, hermanos, fueron representantes de Dios en la tierra, y en las Sagradas Escrituras ellos hablaban, ¿verdad?, de las promesas de Dios, registraban las promesas de Dios, como lo hace Isaías. Cientos de años antes que sucediera, Isaías lo vio, Isaías lo supo, Isaías lo escribió, y ahí quedó. Ahora, y observemos, ¿verdad?, que la palabra escrita por los profetas, ¿cómo es llamada? Su texto. Estamos en el verso 2, observe, ¿cómo es llamada? ¿Verdad? Observe, es llamada las Santas Escrituras. ¿Cuál? Lo que los profetas escribieron. No como esos profetas que hay hoy, ¿verdad? Que son vaticinios. Ellos, Dios les reveló, Dios les mostró, ¿verdad? Ahora, dicha esta frase, esta expresión, hermanos, Santas Escrituras, significa la palabra de Dios. Hoy hay gente que cuestiona, dice, no, eso no es la palabra de Dios, es un libro como cualquiera. No se deje influenciar, que no le muevan el tapete, que no le muevan sus convicciones. Y eso está entrando en la iglesia, que se olvida la Biblia, la dejan en la banca, la dejan en la silla, ¿verdad?, la dejan junto a la ventana, se moja si llueve. No hay ese respeto, porque no hay esa concepción de la reverencia y del cuidado y de la estima que debemos tener, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Puesto que los profetas hablaron y escribieron bajo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Véalo por favor en el segundo libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Si lo encuentra, léalo como si fuera un esgrima, rapidito, para que no estemos tiempo de balde. Segunda de Pedro 1:21, ¿no? Dice, nunca, dice ese versículo, nunca dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca.
No es que quién sabe qué se fumó, ¿verdad? Y se le ocurrió y no. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados. Hoy la palabra inspirado tiene muchas connotaciones y la confundimos con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, qué bonito cantó, estaba inspirado. De esa inspiración no habla la Biblia. Qué bonito habló, estaba inspirado. Qué bonito tocó el instrumento, estaba inspirado. Qué bonita pintura hizo, estaba inspirada. No es esa inspiración. En la Biblia se refiere, Dios mismo dictó. Y ellos obedecieron. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy tratando de ser explícito, de darles ejemplos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay tres cosas muy importantes que se afirman sobre Jesucristo. Tres cosas muy importantes. La primera está en el versículo 3. ¿Cuál es? A ver, usted que está estudiando conmigo. En el versículo 3 está una cosa muy importante que se afirma en Jesucristo que debemos de saber. ¿No? A ver, entonces, versículo 3, mire, dice el 2 ya lo terminamos, ¿verdad? Evangelio que se refiere a su Hijo, dice, nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene. Que Jesucristo dice. Entonces, ¿qué se afirma, Enrique? ¿Qué se afirma? ¿Linaje de quién? Que Jesucristo era del linaje de David. En los Salmos y en las Crónicas y en los Reyes, usted va a encontrar que se repite que del linaje de David. Por eso el libro de Mateo, hay una genealogía, porque a Mateo le interesaba mucho, porque a los judíos ellos no hubieran aceptado jamás, y ni así lo aceptaron, ¿verdad? Tenía que ser del linaje de David. Y usted ve que María del linaje de David, José del linaje de David. Entonces Cristo viene del linaje de David. En el versículo 4 hay otra cosa muy importante que se dice de Jesucristo. ¿Cuál es? Versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo? Con poder. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién lo declaró? ¿Cuándo lo declaró? Pero ¿cuándo lo declaró Dios? Dicen que Dios lo declaró. ¿Cuándo lo declaró? Cuando resucitó. Acuérdense ustedes, ¿verdad? En el día del bautismo, por Juan el Bautista, ¿verdad? Vino una voz del cielo. Que estaba ahí. Y Juan, no el Bautista, el otro Juan, lo registra, lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, como ya vimos. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y usted va a ver, ¿verdad?, en la Biblia que se presenta muchas veces después como el Hijo de Dios. No solo como el Hijo del hombre, sino como el Hijo de Dios, ¿verdad?, con poder. Este es mi Hijo amado, dijo Dios. Eso no se dijo de ese panzoncito bonito, ¿verdad? Poder. Y la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios da testimonio. Otra cosa importante que debemos de saber sobre Jesucristo, porque eso debe de alimentar nuestra fe y debe de fortalecer nuestra fe. Es el propósito, no es nomás saber por saber, ¿verdad?
Hay cosas que nos enseñan a veces nada más, pero que no sabemos qué propósito tiene. Aquí tiene un propósito muy especial. Está en el versículo 5 y 6. Mire ahora lo que dice, y aquí entramos nosotros en alguna forma. Versículos 5 y 6. Por medio de él, versículo 5, nada más. Por medio de él, ¿qué recibimos? No hay coma, no hay punto, siga leyendo por favor hasta que usted encuentre, dice que recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las por el amor de su nombre. Me espanto. Entonces se dio cuenta. La tercera cosa, Jesucristo es el dador ¿de qué? La gracia y el apostolado. Hijo de Dios. Eso ya lo vimos. Jesucristo es el dador, estamos en el 5. Jesucristo es el dador de la gracia, léalo, ahí está en la Biblia, en el 5, hermana, primera parte del 5. Jesucristo es el dador de la gracia y el apostolado. ¿Qué gracia? Las dos. Las dos. Está la gracia salvífica. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Esa se le llama, en términos teológicos, en términos bíblicos, se le llama la gracia salvífica. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Verdad? La gracia salvífica. Y Efesios dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, nadie se llene de, ¿verdad?, de vanidad. Es que yo hice tal cosa, no, Señor. Y la otra es la gracia que se llama la gracia especial. Y esto es importante que usted lo sepa, que usted lo crea, que usted lo reestudie, que usted madure en eso, que usted crezca en eso. La gracia especial. ¿A qué se refiere la gracia especial? Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Un carro, una casa, un empleo, una entrevista, una puerta que se abre, problema que se resuelve. ¿Verdad? Dios nos da su gracia. Cuando usted ora, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted busca al Señor y de un asunto, yo les he dado testimonio, ¿verdad?, de situaciones que vivimos aquí, y les he dado testimonio de situaciones aquí porque pues espero que les sirva para su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, necesitábamos el acta de la terminación de obra. Yo no sabía que había que tenerla, pagamos. Tenía la boleta, el recibo de pago de terminación de obra, pero no tenía el acta. Y cuando estamos en el proceso de buscar las escrituras para poner esta propiedad a nombre de la iglesia, nos piden, el notario me pide el acta de la terminación de obra. Voy a buscarla y dice, está en el archivo muerto, señor. ¿Y eso qué hay que hacer? No, señor, pues ya, eso es temporáneo, ya se pasó. En términos legales hay dos palabritas básicas. Ya prescribió, ¿verdad? Pero en términos legales hay dos cositas muy importantes que uno tiene que saber. Por mi tiempo, ¿verdad? Ya no es tiempo, dice, ya. Le digo, ¿pues qué puedo hacer? Mire, ¿y quién es el director del archivo? No, señor. Me mandaban con uno, me mandaban con otro, me mandaban con... Y mire, me llevé como 3 semanas, todos los días, todo, y venía. Pago, dígame cuánto. No, señor. Y un día llego, claro, yo estaba en oración. Un día llego, entro, y hay una dama, y me dice, don Asensio, me dice, ¿qué busca aquí? A mí nadie me dice don Asensio. Siempre soy el pastor Mancilla, ¿verdad? Pastor, pastor Man, don Asensio, eso ya me interesó, ¿verdad? Don. Y ya lo expliqué.
ahorita se la traigo, me dice. Me la trae, le digo, ¿dónde pago? Porque me habían dicho que hay que pagar. Llévesela, no se preocupe. Yo le expliqué todo, lo quiero para esto y eso. Yo no sabía que había que tener ese documento. Sé que tu ignorancia no te exime. Si usted le dice al de tránsito, es que yo no sabía, señor, que a la derecha con precaución, ya no existe eso, ¿eh? Su derecha con infracción la van a multar. Ya no haga eso. Ya no haga eso. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios. Y, ¿verdad? Inmediatamente a sacar copias, a guardar otra, y el señor notario, aquí está este documento. Fue un viacrucis terrible, pero por la gracia de Dios. ¿Entienden lo que es la gracia especial? Es cuando Dios te ayuda, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te abre puertas, ¿verdad? Cuando Dios te ayuda, esa es la gracia. Entonces, ¿quién da esa gracia? Las dos gracias, ¿quién las da? Dios. A ver, lea bien, lea el texto. ¿Quién dijo Dios, lea el texto? La salvífica. No, la pregunta es, ¿quién da estas gracias? Dios. Lea bien el texto. ¿Dice Dios o dice Cristo? Ahorita no estamos hablando, ¿verdad? Ahorita el estudio no tiene que ver, no estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo es Dios y que Dios es Cristo. No. Estamos hablando específicamente de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Esa gracia la da Jesucristo. Por gracia sois salvos. Jesucristo, Él decidió, Él escogió morir por nosotros. Por gracia, no merecíamos. Gracia es el favor inmerecido. Eso quiere decir gracia, el favor inmerecido. No merecemos, no lo merecíamos, pero Él tuvo eso. Y la otra gracia tampoco. Es por gracia. Por eso Pablo en Corintios dice, por la gracia de Dios, dice Pablo, yo soy lo que soy. Y usted por la gracia de Dios es lo que es. Y yo por la gracia de Dios soy lo que soy. No es que estudié mucho y me sacrifiqué y sufrí, no, señor, es por la gracia de Dios. ¿Queda claro? Estas son cosas que van a bendecir nuestra fe y que debemos madurarlas, desarrollarlas, tener esas convicciones. ¿Cuál es el propósito de esto? Y en los versículos 11 al 13 encontramos el propósito de esto que venimos enseñando. 11 al 13 está el propósito. ¿Qué horas son? A ver si tenemos 10 minutitos. Dice, porque deseos vero para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. La palabra en el original es a fin que sean confirmados. Muchos hermanos, ¿verdad?, están en dudas, están en confusión, como decíamos al principio. Hay mucha confusión, hay muchas cosas hoy. Por eso es importante el estudio. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No que la fe sea común, algo común decimos, no que la fe sea común, sino que es común, que es para todos, que abarca. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, dice, ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás hermanos gentiles, pero hasta ahora he sido, dice, estorbado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Miren, el propósito es, por ejemplo, en el versículo 16, Pablo les dice, yo, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No solo porque es el Evangelio,
sino porque el Evangelio es poder de Dios. Hoy no sé qué pasa, ¿verdad? Poder de Dios. Y dice aquí el mismo versículo, ¿para qué? Para salvación. Pero hay un requisito. Para salvación del que cree. Cree que Jesucristo, lo que Él hizo, lo que la Biblia dice, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para el que cree. Entonces, y la salvación tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la salvación pasada. Salvación pasada. Hay una palabrita ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pasada. Ahora, yo espero que todos los que estamos aquí, no vaya a haber alguien, ¿verdad?, que sigue muerto en delitos y pecados. Pablo en Efesios está diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en tus delitos y en tus pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, en el tiempo pasado, siguiendo, dice, la corriente o las costumbres de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? A él obedecíamos, a él seguíamos, etcétera, etcétera. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Salvación pasada. Salvación pasada, si es que ya nacimos de nuevo. Así que deje que el Espíritu Santo le hable, reflexione en esto, y si usted está todavía en esa condición que describe Efesios 2, el camino es fácil. Vaya al Señor esta noche, póngase de rodillas, pídale perdón, dígale: Señor, yo ya no quiero esta vida, entréguese a Él. Entonces, una salvación pasada, pero también habla de una salvación presente, habla de una salvación presente. Se refiere al poder dominador del mundo y de Satanás y de la carne. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 10. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando estábamos allá en todo lo que ya leímos en Efesios, mucho más, estando reconciliados ya, si es que ya nos reconciliamos, seremos salvos. Aquí está hablando de una salvación presente, una salvación del poder dominador de Satanás, una salvación del poder dominador de la carne, de nuestra naturaleza humana, una salvación de ese poder dominador del mundo. El mundo es ese sistema que es el sistema en contra de Dios. Y la tercera, hermanos, tiene que ver con una salvación futura, Vea por favor San Juan capítulo 5 y el versículo 24. Si alguien lo puede leer fuerte, despacio, claro, hágalo. Una salvación futura que se refiere a la salvación condenación eterna. Mire lo que dice: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Salvación futura. Salvación futura. Se refiere a esa libertad que vamos a tener. De cierto, o sea, sin lugar a dudas, dice Jesús, te digo, el que oye mi palabra, lo que ustedes están haciendo, oyendo. El que oye mi palabra, y segundo, y cree. Y cree. Y cree al que me envió. ¿Tiene qué? Tiene vida eterna. Va a tener vida eterna, va a estar con el Señor, va a estar con Dios. ¿Y además qué? ¿Ha pasado de qué? Ha pasado de muerte a vida, va a pasar de muerte a vida. Por eso la muerte para el cristiano no es la tragedia, la peor tragedia que le puede pasar. La muerte para el cristiano es como una puerta que se abre a la vida plena. Apocalipsis dice, ahí ya no hay lágrimas, señores, ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no vas a pagar por la luz, porque el mismo Dios va a ser tu luz. Allí ya no vas a tener que pagar porque te limpien, te aseen el templo, porque Dios mismo va a ser el templo de ellos. Se refiere a esa salvación eterna. Entonces, salvación pasada, salvación presente y salvación futura. Ahora, usted tiene que estar consciente que usted necesita, que todos necesitamos de Cristo para tener estas tres dimensiones de la salvación. ¿Me explico? ¿Lo entienden? Ojalá. Bueno, en el versículo 17, estamos en Romanos, en el versículo 17, dice aquí el 17, porque en el Evangelio, ese porque es el nexo, ese porque es la relación con el versículo anterior, el 16, que ya se los expliqué. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Otra vez, como está escrito. Otra vez, como está escrito. ¿Qué está escrito? El final del versículo. ¿Qué dice el final del versículo? El justo, ¿verdad? Por la fe vivirá. Ha sido escrito desde Habacuc y permanece así. Permanece así. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Fíjese que Pablo, como está escrito, y vimos Génesis, vimos Éxodo, vimos Isaías, y ahora vuelve Pablo a decir, como está escrito, ¿qué cosa? El justo por la fe vivirá. O sea, lo que vemos aquí es que Pablo creía y confiaba plenamente en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer y confiar plenamente en la palabra de Dios. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo que está haciendo es citar el Antiguo Testamento, se lo doy, 2:4 de Habacuc. Pablo literalmente cita Habacuc 2:4. Debe tenerse, queridos hermanos, esto bien claro en nuestra mente, tanto en la doctrina o en la enseñanza de la justificación por la fe. Y note usted que no nace con el Nuevo Testamento. Esto es importante. Los testigos de Jehová están creciendo. Los testigos de Jehová se están metiendo en las iglesias cristianas evangélicas. Pablo creía en la autoridad y en la veracidad de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Cita el Antiguo Testamento, ya se los demostré. Usted y yo debemos creer
Y note usted que esto no nace con el Nuevo Testamento. La doctrina de la justificación no nace. Abraham, ¿por qué fue salvo? Por la fe. Le fue contada por justicia. Esa no nace en el Nuevo Testamento. Y todos los testigos, ¿verdad?, se aferran al antiguo. Por eso solo Jehová, porque él se manifestaba como Jehová, aunque no solo como Jehová. ¿Sabe usted que hay 365 nombres distintos de Dios? Es otro tema, ¿verdad?, que valdría la pena estudiarlo algún día. O sea que esta doctrina tiene sus raíces, tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Les doy un par de ejemplos y ya para terminar. Vean, por favor, vamos a ver en el libro de los Salmos, nada más, en el 72, versículo 3, 72, 3, dice que los montes llevarán paz al pueblo y los collados llevarán justicia. Vea qué interesante. Vea el 85, 11 del mismo libro de los Salmos. 85, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesucristo. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿verdad? Dios declaró a Abraham justo por su fe. Por eso se conoce como el padre de la fe. Por eso se conoce a Abraham como el padre de los creyentes. Muy bien, entonces, poquito a la carrera, llegamos hasta el 17. Traigan su libretita. Vamos a seguir el estudio, texto por texto, precepto por precepto, texto por texto y precepto por precepto. Y es bien importante que nosotros, por ejemplo, el propósito, eso que leímos, ¿verdad? ¿Qué propósito? Ya se los dije, esas tres cosas que les mencioné. Salvación pasada. Ojalá que hayamos tenido esa salvación pasada. Si no, todavía hay oportunidad. No hemos muerto. Salvación presente la necesitamos, hermano. La carne es traicionera. Satanás no se diga. Y la carne y Satanás se unen. La carne actúa como un espía y le manda señales a Satanás. Y le dice, mira, este está sufriendo de dinerito. Necesita dinerito. Le gusta tener dinero fácil. Entonces Satanás le pone una prueba a la medida. Ya cayó. Y cayó, ¿verdad? Y así sucesivamente. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, Señor les premie. Espero que lleguen al final del estudio. No es cómo se empieza, es cómo se termina, ¿verdad? Y al final del estudio, yo espero en el Señor que ustedes sean cristianos fuertes, pero que también ya se conviertan en catedráticos de la palabra. Padre, te doy gracias esta noche por el estudio que nos guiaste, nos ayudaste, nos dirigiste. Permite, Señor, que sea una experiencia buena para todos. Permite, Señor, que sea una experiencia también gratificante, de enseñanza, de bendición, y que tengamos, Padre, que apliquemos, Señor, que estemos siendo salvos todos los días,
Que tengamos esa salvación presente, Señor, de nuestro yo, de nuestra carne, de Satanás, del mundo. Y gracias por esa preciosa promesa. De cierto les digo, que el que cree tiene vida eterna. Gracias, Señor, porque un día vamos a experimentar esa salvación que hoy es futura para nosotros. Gracias. Señor, aquellas cosas que no hayamos podido entender, que mis hermanos no hayan podido entender, permite, Padre, que el Espíritu Santo las confirme en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.